Como habrán podido apreciar, con los actos escolares estamos encarándolos de otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con algo mucho más dinámico y más significativo. Cuando pensé para el 12 de octubre, pensé, en principio pasé por una verdulería, después todo de cero, pasé por una verdulería y vi que tenían el fruto del cacao. Dije, bueno, asocié cacao, 12 de octubre, ¿por qué? Porque los españoles cuando vinieron a América, pensando que venían a las Indias por las especies y los metales preciosos, se encontraron con muchas riquezas. Y los aborígenes los recibieron con una bebida del cacao, llamado chocolate, pero esa bebida era amarga y picante, porque le ponían chile. Lo servían en un cuenco, en un mate, o sea, así como nosotros tomamos mate en la calabaza, ¿no? Ellos también tomaban el chocolate de esa manera, pero lo espumaban. Lo vaciaban de un recipiente hasta abajo para que formara espuma. Y le sacaban la parte aceitosa. El proceso es muy largo y muy trabajoso. En principio, la bebida era para la clase alta, o sea, para las capas más altas de las sociedades de los aztecas, de los mayas. De hecho, cuando Moctezuma recibe a Hernán Cortés, le ofrecen una ceremonia chocolate. Pero en este proceso participaban todos, sobre todo los esclavos, porque, como les digo, es muy trabajoso. La particularidad del cacao, hay varias variedades. Esta, en principio, la más rojiza, es esta. Hay otra que es más grande, más amarillenta, y al cortarlo, adentro nos vamos a encontrar con una, le dicen mazorca, como si fuese el choclo. Wow, nunca había visto. Yo lo corté por primera vez así, pero lo mejor es cortarlo así, de esta manera. Vamos a imaginar que el cacao es así. Y esto es la mazorca. Esta mazorca tiene toda como una especie de baba azucarada blanca, que no quiere decir que el cacao se va a volver dulce. Este azúcar, en el proceso de la fermentación, lo va a ir absorbiendo y eso le va a dar después el sabor y el aroma característico. Ellos lo desgranan de esta manera. A ver, agarra un poquito. Ese acá. Queda como esta especie de raíz en el medio. Por eso se corta transversal, porque es más fácil de desgranar. Mira, le dio una servilleta. Un pañuelito. No tiene olor a cacao, queda así. Y ese perfume. Esto se pone a fermentar en rigor una semana. A mí me llevó más de una semana porque este cacao es de Ecuador. Allá las temperaturas son distintas que acá. Empieza con una fermentación a 25 grados, 35 grados, 45 grados.
El primer paso es, ellos si hay mucha cantidad, lo hacen en tachos de pintura, ponen una cantidad, lo van tapando con hojas de banano, ¿sí? Y lo dejan tapado 48 horas. Esa es la fermentación. Después de las 48 horas se va aireando, se los va revolviendo, digamos, para que tomen aire. Y así durante casi una semana. Como les digo, a mí me llevó más el doble. A medida que va absorbiendo este mucílago, se llama mucílago, esta sustancia, va tomando color y va agarrando un alcohol. Cuando se destapa el tupper se siente un olor a alcohol impresionante. Hay que drenarlo porque se puede llegar a pudrir. Y bueno, a medida que pasan los días va absorbiendo esto y va tomando color. Cuando termina esa etapa, se seca al sol una semana. Pero no el sol de golpe, sino de a poco, 2 horas, 3 horas y así se va sumando. Hasta llegar a una semana más o menos. A mí me jugó en contra el tiempo. Por eso yo lo empecé 15 días antes del 12 de octubre y me llevó más. Se tiene que secar naturalmente, no se puede secar al horno. Espera, primero se seca al sol. Una vez que se seca el sol, se tuesta. Se tuesta en una sartén a fuego mínimo, yo lo hice hoy acá, y se viendo, puede llegar a... ¿Qué pone? Eso pone. La sartén, por eso. Como esto, Esa que fueron previamente unos días secadas al sol. claro, esto ya está seco al sol, lo puse acá, Sí. lo cando y removiendo para que no se queme. Cuando se empieza a tostar, empieza a largar el olor a chocolate, el olor, ¿no? Porque larga el aceite. Una vez que se tuesta, se descascarilla, o sea, se le saca la cascarita, que es la famosa cascarilla de cacao, que es esta. Claro, que se hierve también se hace, yo conocí la cascarilla, ¿no? A mí me la daban de chica porque esto ni el Nesquik todavía no existía. Claro. Y eso lo tenemos acá. Así que después lo vamos a probar. Esto se hace una infusión. Con la cascarilla también se aprovecha. Se hace una infusión. Pero el grano después, o sea, cuando se saca la cascarilla queda el grano así. Como si fuese de café. ¿Es eso que está ahí, no? Sí. Acá ya empieza el proceso de molienda. Se muelen molinillos. Estos molinillos son de café. El café es un grano mucho más chico, con lo cual nos cuesta horrores. Acá tenemos dos tipos de molinillo manual. Y la realidad es que a medida que en las fincas, tanto de Puerto Rico como de Centroamérica, tienen un molinillo que parece una morsa, está agarrado a la mesa, van regulando la presión y van pasando y pasando y pasando. Tiene que pasar varias veces el cacao y por la fricción se va ablandando. Cuando se ablanda, queda como si fuese una masilla, una plastilina. ¿Por qué? Porque todavía en este proceso no se separó la manteca de lo que es el polvo de cacao. Hasta acá llegamos a lo más artesanal. Hay un proceso posterior que con una máquina especial extraen el aceite, que después va a ser la manteca de cacao, con la cual se hace el lápiz labial. Y por otro lado queda el polvo de cacao. ¿Se entendió? Bien.
Como les digo, a medida que se va pasando varias veces, se va haciendo más arcilloso. Acá costó, pero va saliendo la virutita, ¿sí? Distinto a esto, yo lo pasé varias veces. Y después, una vez que está esa masa, le agregan azúcar mascabo, que es la azúcar más orgánica, le agregan vainilla, en algunas, no, azúcar vegano, azúcar rubio. No es la blanca refinada, es la más orgánica, digamos. Y después, según las zonas, le agregan especias al cacao. En realidad, la azúcar blanca, la azúcar original no es blanca, tiene un químico, ¿no? Para que sea blanca. No, la verdad que no lo sé el proceso, pero es el azúcar industrial. El azúcar original tiene color caña, no, Sí. no es blanca. ¿Cómo Si le es? agregan Es esa. químico, Es es una cuestión visual. Sí, ¿no? sí, esa es la madre fue así, la Y después, según la zona, le agregan especias. Por ejemplo, anís estrellado, cardamomo, bueno, distintas especies. Como le dije originalmente, era picante, le ponían chile. Y una vez que queda más blando, recién ahí se va rellenando los moldecitos de distintas formas, ¿sí? Se deja enfriar y con eso se hacen las tabletas. Hay chocolate de distinta calidad. Y eso viene desde el momento de la separación de cuando se clasifican los cacaos. Hay cacaos más grandes, como le dije, cacaos más chicos. Si hay cacaos infectados por hongos, ¿por qué? Porque el cacao crece en una zona húmeda y hay que cuidarlo del sol y de la humedad. De hecho, se alterna el cultivo con el banano, porque el banano le aporta sombra. Y además, como les dije, el banano sirve como separadores en la fermentación. Los cacaos que están en mejores condiciones van a dar un chocolate más fino. Los otros no se desechan, pero va a tener otros usos, como por ejemplo para rellenos, etc. Cuando nosotros vemos en los chocolates que compramos, lo que comemos generalmente es pura azúcar. En estas etiquetas vemos cuando dice 70%, 80% de cacao, que dice que tiene poca azúcar. ¿Sí? Para el paladar, bueno, a la gente le gusta más dulce, pero la realidad es que el cacao más original es más amargo. Ni tan amargo, ni tan dulce. Igual Entre el por la ley de los 70... octógonos, tienen que decirlo, de eso están los octógonos puestos, de que Sí. tiene exceso de azúcar. Cuando empezamos con los talleres cereales, ahora ya 4 años, 3, 4 años, se había elegido un tema transversal que era la alimentación saludable. Y en Exactas y Naturales se pusieron a leer las etiquetas de los alimentos. Cuando llegó el momento de analizar el Toddy, el Nesquik, etc., era todo azúcar. Otra cosa, al investigar me di cuenta de muchos mitos alrededor del chocolate. Yo cuando tenía la edad de ustedes me salían granos, tenían net. ¿Y qué se decía? Que no había que comer chocolate. Y que el chocolate menos nocivo, digamos, más saludable, era el blanco. De hecho, cuando llegaban las Pascuas, se prefería comprar el huevo de chocolate blanco antes que el negro. Y resulta que es al revés, porque el chocolate blanco tiene la manteca de cacao, más la leche, más el azúcar. Es grasa pura y azúcar.
Obviamente el más sano es este, ¿no? El que tiene poco porcentaje de azúcar. Cuando los españoles tomaron el cacao y lo llevaron a España, en España lo convirtieron en dulce, agregándole azúcar, vainilla, leche, después se hizo el chocolate con leche, y eso circuló, como acá en América, en las clases más altas, sobre todo en las cortes de los distintos reinos. Tomar chocolate, una taza de chocolate, era algo que no era para todos. Otra cuestión es no solamente el alimento. El chocolate amargo tiene muchas propiedades y es muy beneficioso para la salud, para la parte cardiovascular, para la uretra, etc. La cascarilla tiene más propiedades que el cacao, pero tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no es para hipertensos, no es para gente que tiene hemorroides, o sea, tiene más limitaciones, pero está llena de minerales y de proteínas. Ahora, cuando en las fincas en América, que se sigue manteniendo esa tradición, está relacionado con la parte espiritual. Los ancestros de los que lo cultivan hacen ceremonias al cacao por distintos motivos. Si alguien está enfermo en alguna comunidad, hacen una ceremonia. Si nace alguien, hace una ceremonia. Si muere alguien, hace una ceremonia. Siempre se está agradeciendo al árbol, que para ellos es sagrado. Y por ende hay un cuidado en la plantación hacia ese árbol. Se alterna con otros cultivos, las cáscaras que las desechan forman parte después del compost, o sea, forman una tierra orgánica para de nuevo plantar. Tratan de no dañar el medio ambiente. Los mayores productores mundiales están en los países africanos y es otro el concepto. Ahí se desvirtúa todo, porque importan grandes cantidades, utilizan mano no esclavas sino niños en condiciones poco ideales, porque ellos no lo cortan como lo corté yo, agarran un machete y en el aire y están los machetazos. Con lo cual, digamos, se desvirtúa toda esa parte, digamos, de ecología, de cuidado del medio ambiente, de agradecer al árbol, de tenerlo como parte de la vida de la comunidad. Los celtas, cuando nos llegue poco tiempo para Halloween, hacían lo mismo, hacían ceremonias en los bosques, porque tenían árboles sagrados. Para estos aborígenes, el cacaotero, Teobroma, según el nombre científico, Teo significa Dios y broma, alimentos. ¿Sí? Tiene está cargado de espiritualidad. Si uno googlea ceremonias del cacao, está muy desvirtuada, porque no tiene que ver con esto de agradecer al árbol, de ir entre todos, donde está la plantación, agradecerle, etc. Tiene que ver con otras cosas que, bueno, se trata de globalizar, pero en un sentido totalmente opuesto. Esto con respecto a cómo se elabora el chocolate. En sociales. Bueno, y otra cosa. Fue tan importante el cacao que lo utilizaban como moneda.
En geografía, en primero, en tercero, los que he tenido, los que tengo, hemos visto que la zona tropical, en la zona entre los trópicos de Capricornio y Cáncer, arriba, 23 grados, en lo que estaba diciendo Vivi, necesita ese tipo de clima para poder florecer la planta. Por eso las complicaciones que contaba Vivi también del secado, ¿no? Que tardó tanto porque, bueno, hay mucha humedad acá, pero no hace tanto calor, ¿sí? Y después allá, no sé, con Marcos han hecho, con el profe de arte primero, Sí. han hecho unos cartelitos con unas preguntas muy interesantes, después pueden, si quieren ver, sobre distintas cuestiones referidas a historia y demás. Y por ejemplo, en Europa no se conocía hasta la llegada europea a América, aprovechando el 12 de octubre, ¿no? Fecha por el cual es el acto, esta idea Vivi que tuvo de ser algo distinto. Tengamos en cuenta que América era un continente aislado de Europa y había muchas cosas que no se conocían de un lado o del otro. Así como el caballo no había llegado a América, el cacao, el chocolate por lo tanto, en Europa no se conocía. ¿Sí? Así que bueno, invito que lean acá un poco lo que estuvieron el origen del cacao y demás sobre algunas preguntas. Y eso, sobre todo también revalorar lo último que digo, para no serla muy larga, es este tema que decía Vivi de la conexión con la naturaleza de los pueblos originarios, de aprovechar todo, hasta mismo aprovechar el desecho para generar compost, para generar tierra fértil a futuro, ¿no? Esta idea de lo circular, de la naturaleza y el cuidado y la importancia, y también el valor sagrado que tenía la planta. No quiero decir mucho porque... Actualmente hay una chef que escribió un libro con recetas porque se dio cuenta que la cáscara tiene pectina. Pectina es una sustancia que ayuda en el ligue, en los dulces y en las mermeladas. ¿Sí? O sea que la cáscara también se puede aprovechar como, digamos, en la cadena de la elaboración de dulces. Tiene un valor de uso, todo la Sí, y está bueno porque es carísimo. Acá es caro. Vivi, ¿hay alguna característica física que te pueda decir de la calidad del fruto? Si lo puedes... Sí, sí, no tiene hongos. Este que yo lo compré para que lo vean, Está malo. ya tenía acá esta parte gris. Esto quiere decir que tiene hongos. Los que yo compré para hacer eso, no, por suerte estaban salidos. O sea, esos que están ahí, Vivi. Claro, que ya formaban parte del proceso. Y sí, de tanto indagar, ya. Lo que pasa que, bueno, la gente especula con que uno no conoce el fruto y venden lo que sea. ¿En qué tipo de verdulería se puede encontrar? ¿Dónde se puede encontrar? Yo lo compré en el barrio chino, en Juramento. Hay un local en el 11 también, pero es el que me pidió 15.000 cada uno. Y la realidad es que no rinde, porque por mazorca habrán salido un promedio de 22 gramos. ¿Y 22 granos? ¿Cuánto se lleva? ¿Y eso que está ahí más o menos será? Y esto. Tengan en cuenta que Vivi viene elaborando esto ya hace 3 semanas, más o menos, como dijo Vivi. Y antes de empezar, cuando estábamos acá, vinieron algunos chicos que conocían esto. Me sorprendí porque yo la verdad no tenía ni idea, pero hay alumnos que conocen de esto y demás, ¿sí? Así que... ¿Hay alguien que puede complementar, que ¿quieren agregar conozca? algo de lo que saben? No lo niego, no voy a decir nada. No, ¿por qué no? Mis amigas, ¿sí? No. ¿Fer? ¿No? ¿Nadie se anima? No, pero... Pero han visto el proceso y me describieron tal cual lo que contaba Vivi, las partes del paso al paso hasta llegar a ese polvillo que está por ahí dando vuelta, que fue lo que hoy Vivi terminó de preparar. Sí, el tema es que el molinillo no ayuda, porque como les digo, es un molinillo de café. Y el café es un grano la mitad más chico. Entonces, al molerlo, llegué a una molienda gruesa. ¿Las fábricas de chocolate acá qué importan? ¿Esto o importa Pero ya? en este ya se observa. Sale más fino. Ojo con mi emprendimiento, el chocolate bajo Ya sale pastoso. Y esto se mezcla, como les dije, con el azúcar, con ¿Sí? vainilla. ¿Y los pueblos originarios era como infusión o también es sólido se comía? No, como bebida. Se fumaba también, ¿no? Se fumaba también. No, el tabaco y el cacao, pero no se fumaba. Ellos lo fumaban.
O sea, era líquido y lo ponían y lo vaciaban de cierta altura a la vasija de calabaza y en el trayecto se espumaba. Ah, se espumaba. Se espumaba. Se espumaba. No sé cómo sacaban el aceite. Porque Acá estaba en como esa sacaba. época hubiese espumado. Pero le sacaban el Cuando vos aceite. lo tirás, la espuma va como para arriba y lleva Lo espumaban, lo tiraban varias veces de un recipiente abajo y le sacaban la espuma y el aceite. Y lo tomaban así en mano. ¿Y vos probaste? En algún lugar le ponían miel. Hasta ahí llegaron. Vivi, ¿vos lo probaste con chile? El cacao? No. Bueno, como verán, no hay cantidad como para degustar, pero sí puse la cascarilla en el agua. Si quieren probarla, acá el vasito, le pueden agregar un poco de azúcar. Eso no es bueno. Y esto es el chocolate de la tableta al 70%. No, el licor de que La cascarilla. La cascarilla, que les dije que esa es una infusión, la puse en la tetera con agua, porque también se toma. Le pueden agregar azúcar. La cascarilla. Algunos le hacen con leche. ¿Quieren? Uno.